El tren de vapor se detuvo, con un gemido metálico en la estación más desolada que Diego Mendoza hubiera visto jamás. El aire del Valle de los Suspiros olía a tierra reseca y promesas rotas, mientras nubes de polvo danzaban como fantasmas entre los rieles oxidados. Sus zapatos de ciudad, lustrados apenas esa mañana en la capital, se hundieron en el suelo árido con cada paso que lo alejaba de su vida anterior. La herencia había llegado como un rayo en cielo sereno, el rancho La Esperanza Perdida, propiedad de un tío abuelo cuyo nombre su madre apenas susurraba en las noches de tormenta. Joaquín Mendoza había sido la oveja negra de la familia, el hombre que partió hacia el norte con más secretos que equipaje y nunca regresó para explicar sus silencios. Diego cargaba en su maleta de cuero documentos que parecían susurrar historias mientras el viento nocturno se filtraba por las rendijas de la casa principal. Testamentos escritos con tinta temblorosa, mapas que señalaban lugares con nombres como El Corazón Perdido y la Cruz de los Lamentos, cartas dirigidas a una tal soledad que jamás fueron enviadas. La caligrafía de su antepasado revelaba la educación de un caballero, pero también la desesperación de un hombre atormentado por secretos inconfesables. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Valle de los Suspiros, México, 1862. Las primeras noches fueron un concierto de soledad que resonaba en cada habitación vacía. Los campos de maíz, marchitos por años de abandono, susurraban secretos que Diego no sabía descifrar. Las sombras se movían donde no debían moverse, creando formas que sugerían presencias sin explicación lógica. El viento acarreaba voces que hablaban en lenguas que su corazón reconocía sin que su mente las comprendiera, como ecos de memorias heredadas que despertaban con cada ráfaga nocturna. En los rincones de la casa encontraba objetos extraños que parecían haber sido colocados deliberadamente para que los descubriera. Una daga con empuñadura de plata que brillaba con luz propia bajo la luna, retratos de mujeres hermosas con ojos que parecían seguirlo mientras caminaba por los pasillos, rosarios de cuentas negras que despedían un aroma persistente a lavanda silvestre mezclado con algo indefinible que despertaba melancolías profundas. La casa misma parecía respirar con vida propia. Las maderas crujían siguiendo ritmos que no correspondían a cambios de temperatura. Las puertas se abrían y cerraban sin corrientes de aire que las justificaran. Y en las noches más silenciosas, Diego podía jurar que escuchaba pasos de pies descalzos recorriendo los pasillos superiores donde nadie había vivido en décadas. La soledad pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo que se hacía más denso con cada día que pasaba. Diego había conocido el bullicio de las cortes de justicia donde ejercía como abogado, el tintineo de las copas en los salones elegantes de la capital, el roce de sedas en los bailes de sociedad donde las damas competían por su atención. Aquí, en cambio, solo existía el silencio ancestral de una tierra que guardaba más secretos de los que estaba dispuesta a revelar a un forastero. El primer indicio de que La Esperanza Perdida no era un rancho cualquiera llegó con la tercera tormenta que azotó el valle desde su llegada. Los rayos caían en círculos perfectos alrededor de los límites de la propiedad, como si una fuerza invisible la protegiera o la aprisionara. La lluvia tocaba todos los campos circundantes, pero se detenía abruptamente al llegar a las fronteras del rancho, creando una línea de demarcación tan precisa que parecía trazada con regla por manos sobrenaturales. Los animales salvajes se comportaban de manera extraña en las cercanías. Venados, coyotes y hasta los escurridizos jaguares se acercaban hasta los límites del rancho durante las noches, pero jamás los cruzaban, como si existiera una barrera invisible que no se atrevían a traspasar.
Se quedaban inmóviles en la frontera, observando la casa principal con una inteligencia inquietante en sus ojos, antes de alejarse al amanecer sin haber hecho ruido alguno. Diego comenzó a soñar con una mujer de cabello negro como la noche más profunda, vestida con un camisón blanco que ondeaba sin que hubiera viento que lo moviera. En sus sueños, ella lo llamaba desde el granero abandonado que se alzaba al norte de la propiedad, extendiéndole una mano pálida que él nunca alcanzaba a tocar por más que corriera hacia ella. Sus labios se movían pronunciando palabras que no podía escuchar, pero que sentía resonar en lo más profundo de su alma como ecos de promesas olvidadas. Despertaba de estos sueños con el corazón galopando descontroladamente y el nombre Esperanza tatuado en los labios, aunque no recordaba haber escuchado esa palabra en sus visiones nocturnas. Era como si la conociera desde antes de nacer, como si hubiera estado buscándola toda su vida sin saber que la buscaba. Pero lo que descubriría durante la próxima tormenta cambiaría su destino para siempre y lo haría comprender que algunos encuentros están escritos en las estrellas mucho antes de que las almas que deben encontrarse nazcan en este mundo. La tormenta de esa noche rugía como una bestia herida que hubiera perdido todo lo que amaba. Los cielos se desgarraban en latigazos plateados que iluminaban el paisaje con una luz fantasmagórica, mientras el viento aullaba entre las estructuras del rancho con voces que parecían lamentarse por tragedias ancestrales. Diego, empapado hasta los huesos y buscando refugio desesperadamente, corrió hacia el granero abandonado que había estado evitando durante semanas. Algo en esa construcción lo había inquietado desde su llegada. La forma en que la luz de la luna se reflejaba en sus ventanas rotas como ojos que vigilaran en la oscuridad. El modo en que las sombras se acumulaban alrededor de sus muros como si fueran imanes para la melancolía. La sensación persistente de que dentro de esas paredes dormían secretos que podían cambiar el curso de su existencia. La puerta de madera carcomida crujió al abrirse como un suspiro liberado después de décadas de silencio, y de inmediato lo golpeó un aroma que lo dejó paralizado. Lavanda silvestre mezclada con algo indefinible, dulce y melancólico a la vez, que despertó en él una nostalgia tan intensa que tuvo que apoyarse en el marco para no caer. Era el perfume de memorias que no eran suyas, de momentos vividos por otros corazones que de alguna manera resonaban en el suyo propio. En el centro del granero, sobre un lecho de paja dorada que parecía haber sido dispuesta con el cuidado de quien prepara un altar, dormía la mujer más hermosa que hubiera contemplado jamás en sueños o vigilia. Su cabello negro se derramaba como tinta espesa sobre la paja, creando un contraste que hablaba de noches eternas y días que nunca llegaban. Su piel tenía la palidez luminosa de la porcelana antigua, pero con una calidez subyacente que sugerían vida, no muerte. Vestía un camisón de encaje que parecía tejido por manos de otros siglos, con bordados tan delicados que cada hilo contaba una historia de amor y pérdida. Alrededor de su cuello brillaba un camafeo de plata con la imagen de un corazón atravesado por una daga, símbolo que Diego reconoció sin saber por qué, como si hubiera vivido con esa imagen grabada en su memoria desde siempre. Dormía con una serenidad que hablaba de siglos, no de horas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse a contemplarla y hubiera olvidado volver a caminar. Sus facciones perfectas no mostraban la relajación típica del sueño común, sino la paz profunda de quien ha encontrado por fin el lugar donde pertenece, incluso si ese lugar existe entre los mundos de los vivos y los muertos. Diego se acercó con pasos que apenas susurraban contra el suelo de tierra apisonada, conteniendo la respiración como si fuera a despertar a un ángel caído del cielo. Cada paso lo acercaba no solo físicamente a la mujer, sino a un destino que había estado esperándolo mucho antes de que naciera.
El rayo que iluminó el granero en ese momento exacto no fue casualidad. Fue como si las fuerzas del universo hubieran conspirado para crear ese instante perfecto de revelación. La joven abrió unos ojos verdes que guardaban la profundidad de bosques ancestrales, donde se esconden los secretos más antiguos del mundo. No gritó ni se sobresaltó como habría hecho cualquier mujer normal al despertar y encontrar a un extraño observándola. Simplemente lo miró con una familiaridad que trascendía el tiempo y las circunstancias, como si hubiera estado esperándolo durante una eternidad que por fin llegaba a su fin. Finalmente volviste, como prometiste. Sus palabras cayeron en el aire con la pesadez de una losa sobre una tumba, pero también con la ligereza de una mariposa que ha encontrado la flor perfecta. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que algo fundamental en su comprensión del mundo se desgarraba y se recomponía simultáneamente. Esa voz le llegaba desde un lugar de su alma que no sabía que existía, despertando ecos de memorias que no podían ser suyas, pero que se sentían más reales que sus propios recuerdos. Yo no la conozco, señorita. Soy Diego Mendoza, el nuevo propietario del rancho. Las palabras sonaron huecas incluso en sus propios oídos, porque una parte fundamental de su ser sí la reconocía. Sí sabía quién era ella, aunque su mente racional se rebelara contra esa certeza inexplicable. Ella se incorporó con la gracia de un cisne, alzando vuelo hacia cielos que solo ella podía ver. Su movimiento fue tan fluido que parecía flotar más que levantarse, y cuando sonrió, Diego sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo en lo más profundo de su pecho. Por supuesto que no me conoces. No en esta vida, no con esos ojos que ven solo el presente. Pero tu sangre sí me reconoce, Diego Mendoza. Tu corazón sabe quién soy, aunque tu mente se resista a aceptarlo. Soy Esperanza Corazón de Fuego, y he estado esperando a que regresaras por más tiempo del que la memoria humana puede abarcar. El nombre Corazón de Fuego resonó en sus oídos como campanas de iglesia, tocando a muerto y a gloria simultáneamente. Había leído referencias a esa familia en los documentos polvorientos de su tío abuelo. Menciones veladas y cargadas de culpa sobre una estirpe que había poseído estas tierras antes que los Mendoza llegaran con sus ambiciones y sus secretos. Pero aquí estaba ella, real y etérea a la vez, hablando de promesas y regresos como si el tiempo fuera un círculo que acabara de completarse. La tormenta rugió con mayor furia, como si el cielo protestara por este encuentro que alteraba el orden establecido entre los mundos. Un rayo cayó tan cerca que el aire se llenó del olor acre a tierra quemada y electricidad. En la luz cegadora de ese instante, Diego juró ver otras figuras en el granero. Hombres y mujeres vestidos a la usanza de décadas pasadas, observándolos con expresiones que mezclaban esperanza y advertencia, como testigos silenciosos de un drama que había comenzado mucho antes de esta noche. Algunos parecían llorar lágrimas de alivio, otros alzaban las manos en gestos de bendición, y todos parecían esperar que por fin se cumpliera algo que había estado pendiente durante demasiado tiempo. Cuando la oscuridad regresó, solo quedaban ellos dos, pero Diego pudo sentir la presencia invisible de todos esos espíritus que velaban por este momento predestinado. ¿Qué promesa? ¿De qué habla usted? Su voz sonó ronca, cargada de una emoción que no sabía nombrar. Esperanza se puso en pie con un movimiento que confirmó las sospechas de Diego. Sus pies descalzos no tocaban completamente el suelo, sino que flotaban a escasos centímetros sobre la paja, como si las leyes de la gravedad no se aplicaran completamente a su existencia. Se acercó hasta quedar tan cerca que Diego pudo sentir el frío sobrenatural que emanaba de su piel. Un frío que no era desagradable, sino hipnotizante, como el frescor de una noche perfecta de verano.
Tu tatarabuelo, Joaquín Mendoza, me prometió que regresaría para enmendar el daño que causó con sus acciones. Prometió que los Mendoza pagarían la deuda de sangre que contrajeran con mi familia, que el honor perdido sería restaurado y los pecados del pasado encontrarían su redención. Tú eres esa promesa hecha carne, Diego. Eres la respuesta a décadas de espera y la esperanza de que el amor verdadero puede triunfar sobre las fuerzas de la destrucción. Las palabras de esperanza se entrelazaron con el rugir del viento como hebras de una telaraña invisible que comenzaba a envolverlo, atándolo a un destino que había estado trazado mucho antes de su nacimiento. Diego sintió que su vida anterior, ordenada y predecible, se desvanecía como humo mientras una nueva realidad se abría ante él con la fuerza de un torrente que arrastra todo a su paso. Pero cuando quiso preguntarle más, cuando sintió que necesitaba comprender exactamente qué significaban sus palabras y qué clase de deuda había heredado sin saberlo, Esperanza ya había comenzado a desvanecerse como niebla matutina tocada por los primeros rayos del sol. Su figura se volvía translúcida, sus contornos se difuminaban y su sonrisa se convertía en un eco visual que permanecía flotando en el aire incluso después de que el resto de su ser hubiera desaparecido. Dejaba apenas el eco de una promesa susurrada al viento y la certeza de que este encuentro había cambiado ambos destinos para siempre, atándolos con lazos más fuertes que la vida y más duraderos que la muerte misma. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de obsesión y búsqueda que consumía cada momento de vigilia de Diego. Encontraba excusas constantes para visitar el granero a todas horas. Llevaba herramientas oxidadas para reparar las ventanas rotas que llevaban décadas sin vidrios. Transportaba sacos de avena que no necesitaba para animales que no tenía. Inventaba tareas urgentes que justificaran su presencia en aquel lugar que se había convertido en el epicentro de su universo emocional. Cada visita era un acto de fe y desesperación combinados. Buscaba señales de la presencia de esperanza en cada sombra que se movía de forma extraña, en cada corriente de aire que llevaba el aroma fugaz de lavanda silvestre, en cada cambio en la temperatura que sugiriera que algo sobrenatural habitaba en esos espacios cargados de memorias ancestrales. Esperanza aparecía solo cuando la luz del día comenzaba a declinar, emergiendo de las sombras acumuladas en los rincones del granero como una flor nocturna que solo abre sus pétalos bajo la luna. Su materialización era un proceso gradual y fascinante. Primero se distinguía una sombra más densa entre las otras sombras. Luego se definían los contornos de una figura femenina. Y finalmente cobraba la solidez suficiente para que Diego pudiera verla con perfecta claridad, aunque nunca perdía completamente esa cualidad etérea que la distinguía de los seres completamente vivos. Cada encuentro revelaba nuevos fragmentos de una historia que parecía arrancada de las páginas de una novela gótica, pero cuya realidad Diego ya no se atrevía a cuestionar. La evidencia de sus sentidos, por imposible que pareciera, era más convincente que cualquier explicación racional que pudiera ofrecer su mente educada en las leyes de la lógica y la razón. Mi familia llegó a estas tierras cuando aún pertenecían a la corona española, y los mapas del Nuevo Mundo se dibujaban con más esperanzas que conocimientos reales. Susurraba Esperanza mientras se mecía en una silla invisible que solo ella parecía percibir. Éramos guardianes de secretos ancestrales que antecedían a la llegada de los europeos, protectores de tesoros que no nos pertenecían en términos de propiedad, pero que el destino había puesto en nuestras manos para custodiar hasta que llegara el momento adecuado. Sus ojos verdes se perdían en horizontes que Diego no podía ver, como si contemplara escenas de un pasado que se desarrollaba ante ella con la nitidez del presente.
Hablaba de rituales celebrados bajo la luz de lunas llenas que habían brillado sobre el valle siglos atrás, de oro sagrado enterrado según ceremonias indígenas que invocaban protecciones sobrenaturales, de juramentos pronunciados en lenguas muertas que ligaban a las familias más allá de la muerte y las generaciones. Los Corazón de Fuego fuimos elegidos para ser los guardianes, pero también fuimos maldecidos por proteger lo que otros codiciaban sin comprender su verdadero valor. Tu antepasado Joaquín llegó a estas tierras con caballos sudorosos y ojos brillantes de ambición, prometiendo amor eterno a mi tatarabuela Soledad Corazón de Fuego. Se comprometieron bajo las estrellas de una noche que aún recuerdan los vientos del valle. Intercambiaron votos que invocaron a los espíritus ancestrales como testigos de promesas que creían eternas. Diego había comenzado a experimentar sueños que no podían pertenecer a su propia experiencia vital. Se veía a sí mismo vestido con las ropas características de mediados del siglo pasado, cabalgando por senderos que conocía sin haberlos recorrido nunca, visitando lugares que reconocía, aunque jamás hubiera puesto un pie en ellos. En esas visiones nocturnas cortejaba a una mujer idéntica a Esperanza. Le susurraba promesas de amor eterno bajo ceibas centenarias que aún crecían en el valle. Le entregaba anillos de compromiso mientras los grillos cantaban serenatas que parecían bendecir su unión. Despertaba de estos sueños con el sabor de besos que nunca había dado y la certeza inexplicable de que había amado a esa mujer durante vidas enteras, con una intensidad que trascendía cualquier explicación que la razón pudiera ofrecer. Era como si su alma conservara memorias que su mente consciente no podía acceder, como si llevara grabadas en el corazón experiencias que pertenecían a otro tiempo, pero que seguían siendo fundamentalmente suyas. ¿Qué ocurrió exactamente con Joaquín y Soledad?, preguntó Diego una tarde mientras contemplaba cómo Esperanza tejía flores silvestres que aparecían de la nada entre sus dedos, creando coronas que se desvanecían en cuanto las completaba. La sonrisa de ella se apagó como una vela tocada por un viento helado, y por un momento su figura se volvió aún más translúcida, como si el dolor de la memoria amenazara con borrarla del mundo visible. La codicia pudo más que el amor y la ambición venció a la honestidad. Joaquín descubrió el paradero del oro sagrado que mi familia había custodiado durante generaciones, oro que no era simplemente metal precioso, sino la materialización de promesas ancestrales y el depositario de poderes que mantenían el equilibrio entre los mundos visible e invisible. Una noche, mientras Soledad dormía confiada, soñando con el vestido de novia que sus propias manos bordaban y que nunca llegaría a usar, él saqueó el tesoro y huyó hacia el norte como un ladrón común. La voz de Esperanza se quebró como cristal fino que se rompe por la presión de demasiado dolor acumulado. Pero no solo robó el oro, robó también la bendición que protegía a nuestra estirpe. Rompió juramentos que habían sido sellados con sangre y lágrimas, profanó secretos que debían permanecer inviolables hasta que llegara el momento señalado por los dioses antiguos. Soledad murió de pena y vergüenza antes de que naciera el amanecer siguiente. Su último aliento fue una maldición pronunciada con la fuerza que solo puede dar el amor traicionado. Ningún descendiente de los Corazón de Fuego conocería la paz hasta que los Mendoza pagaran su deuda de honor. Y ningún descendiente de Joaquín prosperaría verdaderamente hasta que el oro regresara a su lugar sagrado y los rituales de purificación fueran completados. Diego comenzaba a comprender entonces por qué todos los herederos anteriores del rancho habían fracasado en sus intentos de hacer prosperar la esperanza perdida, por qué la tierra parecía resistirse a dar frutos abundantes,
¿Por qué las inversiones de su familia se desplomaban sistemáticamente? ¿Y por qué una sombra de desgracia había perseguido a los Mendoza durante generaciones como un perro fiel pero maligno? La maldición había tejido una red de consecuencias que abarcaba no solo a las familias directamente involucradas, sino a todos aquellos que intentaran beneficiarse de la traición original. Era como si la tierra misma conservara memoria de la injusticia cometida y se negara a bendecir los esfuerzos de quienes cargaran con esa culpa ancestral. Esa noche, cuando Esperanza comenzaba a desvanecerse como cada madrugada, siguiendo ritmos que parecían dictados por fuerzas mayores que su voluntad, Diego extendió la mano y logró tocar la suya antes de que desapareciera completamente. Durante un instante que duró una eternidad concentrada, sintió la calidez real de su piel, la textura tangible de su existencia, la certeza absoluta de que no era producto de su imaginación, sino una realidad que trascendía las categorías normales de la experiencia humana. En sus ojos leyó una súplica silenciosa que lo desgarró por completo, la petición de alguien que ha esperado demasiado tiempo y que ha puesto todas sus esperanzas en una persona que puede no estar a la altura de las circunstancias. Era el peso de la expectativa de generaciones enteras descansando sobre los hombros de un hombre que hasta hacía pocos días vivía una vida ordenada y previsible en la capital. San Refugio del Alma se alzaba entre cerros polvorientos como una cicatriz blanqueada por décadas de soles implacables y lluvias escasas. Sus calles empedradas guardaban el eco de siglos de secretos susurrados en confesionarios y cantinas, y sus habitantes caminaban con la parsimonia característica de quienes han aprendido por experiencia amarga que algunas verdades es mejor no pronunciarlas en voz alta, especialmente cuando esas verdades involucran fuerzas que escapan al control humano. Diego llegó al pueblo montado en el único caballo que había encontrado en los establos medio derruidos del rancho, una yegua torneada de pelo castaño que relinchaba con nerviosismo cada vez que se acercaban a los límites de la esperanza perdida. El animal parecía compartir la inquietud sobrenatural que embargaba a todas las criaturas vivientes en las cercanías de la propiedad maldita, como si su instinto detectara peligros que los sentidos humanos no podían percibir directamente. La plaza central, sombreada por laureles centenarios cuyos troncos habían sido testigos silenciosos de generaciones de dramas humanos, se quedó en un silencio tan denso que parecía sólido cuando Diego desmontó frente a la cantina El Último Suspiro. El nombre del establecimiento resultaba profético, como si anticipara que muchas de las conversaciones que se desarrollaban entre sus paredes serían las últimas palabras pronunciadas sobre ciertos temas. Los hombres que jugaban dominó en mesas improvisadas, con cajones de madera, suspendieron sus movimientos, las fichas quedando inmóviles en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Las mujeres que bordaban en los portales de las casas coloniales bajaron sus miradas hacia sus labores, pero Diego pudo sentir el peso de sus ojos observándolo por encima de los hilos coloridos. Hasta los niños que correteaban entre las fuentes dejaron sus juegos para observarlo con una curiosidad mezclada de temor que resultaba inquietante en criaturas tan jóvenes. «Buenos días, buenos hombres», saludó Diego quitándose el sombrero con la cortesía que había aprendido en los salones capitalinos, donde las formas sociales eran armaduras que protegían las verdaderas intenciones. El silencio que siguió a su saludo se espesó como miel derramada en día caluroso. Los presentes intercambiaron miradas cargadas de significados que Diego no sabía descifrar, comunicaciones silenciosas que hablaban de historias compartidas y conocimientos peligrosos. Finalmente, el cantinero,
Un hombre de barba canosa y ojos hundidos, que había visto demasiado para su edad, se acercó secándose las manos en un trapo que había conocido tiempos mejores. ¿No será usted, por casualidad, el nuevo dueño del rancho maldito?, preguntó con voz que mezclaba curiosidad genuina y compasión anticipada. Diego asintió, sorprendido por la mezcla de compasión y recelo que cruzó inmediatamente por todos los rostros que lo rodeaban, como si hubiera anunciado que padecía una enfermedad terminal. «Entonces que Dios se apiade de su alma», murmuró una anciana desde su mecedora colocada estratégicamente para observar todo lo que ocurría en la plaza. «Es usted el cuarto Mendoza que viene a tentar al diablo en esas tierras. Los otros 3 regresaron a la capital con más prisa de la que habían llegado, si es que regresaron del todo. ¿Conocieron ustedes a mi tío abuelo Joaquín?». La pregunta cayó como piedra en agua quieta, creando ondas de inquietud que se expandieron visiblemente entre los presentes. Los hombres se miraron entre sí con expresiones que sugerían que estaba tocando territorios peligrosos, temas que era mejor dejar enterrados con los muertos que los habían originado. Fue entonces cuando apareció doña Remedios, una figura que parecía haber emergido directamente de las páginas de un libro de cuentos sobre brujas y curanderas. Caminaba apoyada en un bastón tallado con símbolos que parecían más antiguos que la propia iglesia del pueblo, figuras geométricas y representaciones animales que sugerían conocimientos anteriores al cristianismo. Sus ojos, blanqueados por las cataratas, pero extraordinariamente penetrantes, parecían ver más allá de las apariencias físicas, directo a las intenciones del alma. Alrededor del cuello llevaba collares de cuentas negras y rojas que tintineaban con cada paso como campanillas funerarias, y de sus dedos nudosos colgaban anillos de plata con piedras que cambiaban de color según la luz que las tocaba. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera de la plaza, como si hubiera traído consigo aire de otros mundos, donde las reglas normales no se aplicaban. Joaquín Mendoza repitió el nombre como si fuera una oración o una maldición, pronunciando cada sílaba con el peso que se reserva para las palabras que pueden invocar fuerzas peligrosas. El hombre que despertó a los muertos y perturbó el sueño eterno de los justos. El que rompió juramentos sagrados por amor a los metales brillantes. ¿Vino usted a terminar lo que él comenzó o a enmendar lo que él desbarató? Diego se acercó a la anciana sintiendo que se adentraba en aguas más profundas de las que su experiencia de abogado capitalino le había enseñado a navegar. Había algo en la mirada de doña Remedios que sugería conocimientos acumulados durante décadas, secretos guardados celosamente y una comprensión de las fuerzas sobrenaturales que gobernaban realmente el valle. «No entiendo de qué me habla, doña. Solo he venido a reclamar una herencia que me corresponde legalmente». Remedios sonrió con una tristeza que parecía heredada de generaciones anteriores, como si fuera depositaria no solo de sus propias penas, sino de todos los sufrimientos que habían marcado la historia de la región. Los Corazón de Fuego fueron los verdaderos guardianes de esta comarca durante más tiempo del que los libros de historia registran, mijo. Protegían tesoros que no eran de oro ni plata común, sino de equilibrio entre los mundos visible e invisible, entre las fuerzas que construyen y las que destruyen. Su tatarabuelo rompió ese equilibrio cuando robó lo sagrado para alimentar lo profano, cuando antepuso su codicia personal a la armonía cósmica. La anciana extrajo de entre sus ropas una baraja de cartas tan gastadas por el uso que las imágenes apenas se distinguían, pero que irradiaban una energía que hizo que Diego sintiera un cosquilleo en la piel. Las extendió sobre la mesa de madera carcomida, con manos que temblaban de vejez, pero se movían con la precisión quirúrgica de quien ha realizado este ritual miles de veces. La torre caída junto al corazón atravesado murmuró mientras estudiaba las cartas con ojos que parecían leer más que imágenes borrosas.
El pasado regresa a cobrar sus deudas y solo el amor puro puede pagar lo que el egoísmo debe. Diego contempló las imágenes borrosas, sintiendo que cada carta era una ventana hacia verdades que su mente racional se resistía a aceptar, pero que su corazón reconocía como fundamentalmente ciertas. ¿Conoce usted a Esperanza Corazón de Fuego?, preguntó con voz que se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. El silencio que siguió a su pregunta fue tan denso que parecía tener peso físico. Todos los presentes se quedaron inmóviles, como si hubiera mencionado algo que no debía pronunciarse en voz alta. Doña Remedios recogió sus cartas con movimientos bruscos, como si hubiera tocado brasas ardientes. La conocí cuando era niña, antes de que la maldición la reclamara, murmuró finalmente. Era hermosa como el amanecer sobre las montañas y pura como agua de manantial que nunca ha sido tocada por manos humanas. Murió de pena hace más de 30 años, cuando tenía apenas 18 primaveras y toda la vida por delante. El mundo de Diego se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus encuentros nocturnos, las conversaciones susurradas bajo la luz de luna, la calidez de su mano al despedirse, todo había sido producto de su imaginación desbordada por la soledad y el ambiente sobrenatural del rancho. Pero si está muerta, ¿cómo es posible que los muertos no siempre descansan en paz, especialmente cuando mueren con el corazón roto y promesas que quedaron sin cumplir, mijo? Esperanza quedó atrapada entre los mundos de los vivos y los muertos, esperando que se cumpliera la profecía ancestral que podría liberarla de su prisión eterna. Doña Remedios se puso en pie con gran esfuerzo, apoyándose pesadamente en su bastón tallado. La sangre de los inocentes clama por justicia desde la tierra que la absorbió, y solo el amor puro, el sacrificio desinteresado puede quebrar las cadenas del pasado. Pero tenga cuidado, don Diego, no todo lo que se ama se puede salvar, y no todo lo que se salva merece ser amado. El camino de la redención está pavimentado con intenciones nobles, pero también con peligros que pueden devorar el alma de quien no está preparado. Cuando Diego regresó al rancho esa tarde, cabalgando lentamente mientras procesaba las revelaciones del día, encontró el granero completamente vacío. Esperanza no apareció al caer la noche, ni la siguiente, ni ninguna de las que siguieron durante una semana que se le antojó eterna. Solo quedaba el eco persistente de su nombre susurrando entre las vigas de madera carcomida y un camafeo olvidado sobre la paja que confirmaba que no todo había sido producto de su imaginación torturada. El pequeño medallón de plata brillaba con luz propia bajo la luna, y al tomarlo entre sus manos, Diego sintió una descarga de emociones que no eran suyas: amor, traición, esperanza, desesperación, todo mezclado en un torbellino de sentimientos que le llegaban desde el pasado como ecos de corazones que habían latido décadas atrás. El sótano de la casa principal había permanecido sellado durante décadas, guardando secretos que el tiempo había convertido en leyendas susurradas. Diego encontró la llave entre los efectos personales de su tío abuelo, escondida en un cofre que parecía diseñado específicamente para proteger ese único objeto. Una pieza de hierro forjado tan ornamentada que parecía más un amuleto protector que una herramienta práctica. Al girarla en la cerradura oxidada, que protestó con gemidos metálicos que resonaron como lamentos, el aire que escapó del subterráneo llevaba aromas de pergamino envejecido, tinta seca y secretos guardados durante tanto tiempo que habían adquirido peso físico. Era como si las verdades enterradas hubieran fermentado en la oscuridad, convirtiéndose en algo más potente y peligroso que las mentiras que las habían ocultado. Los escalones de piedra descendían hacia lo que más parecía una cripta que el sótano de una casa normal.
Las paredes estaban revestidas de estanterías que se alzaban hasta perderse en las sombras del techo, repletas de documentos, mapas y libros encuadernados en cuero que crujía al tacto como piel reseca. En el centro de la habitación, un escritorio de caoba que había conocido tiempos más prósperos sostenía un candelabro de plata empañada y una colección de cartas atadas con cintas rojas que el tiempo había descolorido hasta convertirlas en un rosa fantasmal. Diego encendió las velas con manos que temblaban más por la expectación que por el frío que se filtraba desde las piedras. La luz dorada reveló gradualmente un mural pintado directamente en la pared del fondo, el árbol genealógico de ambas familias, Mendoza y Corazón de Fuego, entrelazadas como hiedras venenosas a lo largo de generaciones que se remontaban más atrás de lo que había imaginado. Las ramas del árbol familiar se cruzaban, se separaban y volvían a encontrarse en un patrón que hablaba de destinos ligados más allá de la casualidad o la elección consciente. Era como si las fuerzas del destino hubieran estado tejiendo esta historia durante siglos, colocando a cada persona exactamente donde necesitaba estar para que el drama final pudiera desarrollarse. En el centro del mural, destacando como protagonistas de una tragedia, dos nombres se alzaban unidos por una línea roja que había sido tachada violentamente con tinta negra: Joaquín Mendoza y Soledad Corazón de Fuego. La violencia de esa tachadura hablaba de dolor, rabia y decisiones que habían cambiado el curso de generaciones enteras. La primera carta que Diego desató con dedos temblorosos estaba fechada en marzo de 1831, escrita con la caligrafía cuidadosa de un hombre educado que se esforzaba por plasmar sus sentimientos más profundos. Mi adorada Soledad, cada noche que paso lejos de tu lado es una pequeña muerte que me consume el alma. Las estrellas que contemplamos juntos desde la colina del olvido parecen llorar lágrimas de plata por nuestra separación forzada. Los negocios me retienen en la capital más tiempo del que mi corazón puede soportar, pero pronto regresaré de mis viajes comerciales, y entonces nada ni nadie en este mundo o el otro podrá impedir que te convierta en mi esposa legítima ante Dios y los hombres. Tuyo hasta que los cielos se desplomen y las montañas se conviertan en polvo, Joaquín. Las cartas siguientes narraban un cortejo apasionado entre dos jóvenes que desafiaban todas las convenciones sociales de la época. Joaquín, comerciante próspero pero de origen humilde, cortejaba persistentemente a Soledad, heredera de una de las familias más antiguas y misteriosas de la región. Sus padres se oponían férreamente a la unión, pero el amor había echado raíces demasiado profundas para ser arrancado por la simple desaprobación social. Mi valiente Joaquín, escribía Soledad en una carta perfumada con lavanda que aún conservaba trazas de su aroma original. Mi familia guarda secretos que pesan más que cadenas de hierro sobre mi corazón atormentado. Nos hemos dedicado durante generaciones innumerables a proteger tesoros que no nos pertenecen en el sentido material, cumpliendo juramentos que anteceden a nuestro nacimiento y que nos atan con lazos más fuertes que la sangre. Si me amas, como dices amarme, debes prometerme que respetarás estos secretos aunque no los comprendas, que honrarás compromisos que no elegiste, pero que heredaste al elegirme a mí. Diego continuó leyendo hasta que las velas comenzaron a consumirse, devorando página tras página de una historia de amor que se había transformado gradualmente en tragedia. La correspondencia revelaba que Soledad había confiado gradualmente a Joaquín la naturaleza de los secretos familiares, incluyendo la ubicación del oro sagrado, un tesoro ancestral que había sido robado originalmente por los conquistadores españoles a una tribu indígena, pero que los Corazón de Fuego habían recuperado posteriormente y mantenían oculto esperando el momento adecuado para devolverlo a sus legítimos custodios espirituales.
El oro no era simplemente riqueza material que pudiera comprarse o venderse en los mercados normales. Cada pieza estaba impregnada con bendiciones y rituales ancestrales que mantenían el equilibrio espiritual de toda la región. Mientras permaneciera en su lugar sagrado, custodiado por quienes comprendían su verdadero propósito, las tierras florecerían y sus habitantes conocerían la prosperidad. Pero si era profanado por la codicia o removido de su contexto sagrado, desataría una maldición que perseguiría a los culpables y sus descendientes durante generaciones. La penúltima carta de Soledad, escrita con caligrafía cada vez más temblorosa, llevaba fecha de septiembre de 1831. Joaquín, luz de mi corazón y tormento de mi alma, el oro sagrado ha desaparecido de su lugar de descanso. Los rituales de protección han sido rotos y sus ecos resuenan como campanas de funeral en mi espíritu. Ya siento cómo la maldición se extiende por mi sangre como veneno lento pero implacable. Sé que fuiste tú quien lo tomó, porque solo tú conocías su paradero exacto y solo en ti había depositado la confianza absoluta que ahora se convierte en mi perdición. No te juzgo ni te condeno, porque comprendo que el amor a veces nos ciega ante las consecuencias de nuestros actos más desesperados. Pero debes saber que con ese oro has sellado tu destino y el de todos nuestros descendientes por venir. Algún día, cuando las estrellas se alineen correctamente, un Mendoza regresará para enmendar lo que tú has roto. Hasta entonces, mi alma permanecerá en vigilia eterna. Te amo con cada fibra de mi ser y te perdono con la misma intensidad, pero no puedo salvarte de ti mismo ni de las fuerzas que has desatado. Diego encontró también el diario personal de Joaquín, donde el hombre confesaba su crimen con la tortura evidente de quien se había condenado a sí mismo. Lo hice por amor, pero ahora comprendo que el amor sin honor es solo egoísmo disfrazado de noble sentimiento. Robé el oro porque pensé que la riqueza material me daría el derecho social de reclamar a Soledad como esposa ante su familia orgullosa. Creí que el dinero podría comprar la aceptación que mi origen humilde me negaba. Ahora que la he perdido para siempre, ahora que su cuerpo yace frío en una tumba que mis propias acciones cavaron, comprendo que la verdadera riqueza que poseía era su amor incondicional, y esa ya no se puede recuperar con todo el oro del mundo. Las últimas entradas del diario revelaban que Joaquín había intentado desesperadamente regresar para devolver el oro robado y enmendar su traición, pero ya era demasiado tarde. Soledad había muerto y la maldición había comenzado a manifestarse en su propia vida. Sus inversiones más seguras se desplomaban misteriosamente. Sus socios más confiables lo traicionaban sin razón aparente. La desgracia lo perseguía como una sombra que crecía con cada día que pasaba. Huyó hacia el norte, llevando consigo no solo el oro, sino también el peso de una culpa que lo consumía, y fundó el rancho como una forma desesperada de expiación, esperando que algún descendiente suyo tuviera el valor y la sabiduría que a él le habían faltado para completar la redención que ya no podía alcanzar. En la última página del diario, escrita con letra casi ilegible, que delataba el temblor de manos consumidas por la vejez y el remordimiento, el oro está enterrado bajo la ceiba que crece en forma de corazón partido en el centro exacto del rancho. Quien lo recupere con intenciones puras debe llevarlo de vuelta a la cueva sagrada en la colina que los indígenas llaman el lugar donde lloran las estrellas. Solo así se romperá la maldición que ha condenado a ambas familias. Si algún Mendoza lee estas líneas en el futuro, que sepa que llevamos siglos de deudas acumuladas por pagar y que el precio de la redención será mayor de lo que cualquier corazón puede imaginar.
Diego cerró el diario sintiendo que el peso de generaciones enteras acababa de caer sobre sus hombros como una montaña de responsabilidades heredadas. Ahora comprendía por qué Esperanza lo había estado esperando, por qué había hablado de promesas y regresos, por qué su presencia en el rancho había desatado fuerzas que habían permanecido dormidas durante décadas. Él era efectivamente la pieza final de un rompecabezas que había tardado generaciones en completarse, el heredero no solo de tierras y propiedades, sino de una deuda espiritual que exigía pagarse con sangre, lágrimas y sacrificio. Esperanza lo esperaba en el granero la noche siguiente a sus descubrimientos en el sótano, materializada con una intensidad que no había mostrado desde su primer encuentro. Vestía un vestido de gasa blanca que ondeaba sin que hubiera viento que lo moviera, y sus pies descalzos no tocaban completamente el suelo de tierra, flotando a escasos centímetros como si las leyes de la gravedad no se aplicaran completamente a su existencia. Alrededor de su figura se mecían flores de lavanda que brotaban de la nada y se desvanecían antes de tocar el suelo, creando una atmósfera de belleza sobrenatural que robaba el aliento. Su belleza esa noche tenía una intensidad casi insoportable, como si hubiera decidido reunir toda su esencia en un solo momento de aparición perfecta. Era hermosa de la manera en que son hermosos los fenómenos naturales más poderosos, con una fuerza que inspiraba tanto adoración como temor reverente. «Has descubierto la verdad completa», murmuró sin voltear a verlo, como si hubiera sentido su presencia antes de que él pusiera un pie en el granero. Sus palabras arrastraban la melancolía de décadas de espera solitaria. Sientes ahora el peso de los pecados ancestrales sobre tu corazón y comprendes por fin por qué he estado esperándote durante tanto tiempo. Diego se acercó con pasos cautelosos, temiendo que, como en ocasiones anteriores, ella se desvaneciera antes de que pudieran hablar realmente. Esta vez, sin embargo, Esperanza permaneció sólida, real, tangible de una manera que lo sorprendió y lo emocionó simultáneamente. «¿Por qué no me contaste toda la historia desde nuestro primer encuentro?», preguntó con voz que mezclaba reproche y comprensión. Ella se volvió lentamente, revelando lágrimas que caían como diamantes líquidos por sus mejillas translúcidas, cada gota capturando y refractando la luz de la luna en pequeños arcoíris que se desvanecían al tocar su vestido. «Porque quería que me amaras por lo que soy realmente, no por la culpa que arrastras o el sentido de obligación que podrían despertarte los crímenes de tu antepasado. El amor nacido de la obligación moral es solo una bella mentira que se desmorona con el tiempo, dejando solo resentimiento y vacío». Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que parecía venir de mundos más profundos y antiguos que este. Diego sintió que podía perderse en esas profundidades y no le importaría ahogarse en ellas si significaba estar cerca de ella para siempre. «Te amo por todo lo que eres, Esperanza. Por tu valor al esperar durante décadas sin perder la fe. Por tu capacidad de mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Por tu fe inquebrantable en que el amor verdadero puede curar heridas tan antiguas y profundas. Te amo porque cuando estoy contigo siento que por fin he llegado al lugar donde pertenezco, que mi vida anterior no era más que un largo prólogo para encontrarte». Las palabras brotaron de su corazón como agua de manantial, después de una sequía prolongada, cargadas de una sinceridad que sorprendió al propio Diego. Al pronunciarlas, sintió que algo fundamental se liberaba en su pecho, como si hubiera estado reteniendo el aliento durante toda su vida sin darse cuenta. Esperanza se acercó hasta que pudo sentir el frío sobrenatural que siempre emanaba de su piel, pero que ahora se mezclaba con algo diferente, más cálido, más humano. Cuando Diego extendió la mano temblorosa para tocar su rostro,
la encontró cálida y real, como la de cualquier mujer de carne y hueso, aunque conservaba esa cualidad etérea que la hacía única. El amor verdadero tiene el poder de hacer que los mundos se toquen, de crear puentes entre realidades que normalmente permanecen separadas, susurró, mientras se dejaba acariciar con una expresión de éxtasis que hablaba de décadas de hambre de contacto humano. Por un momento, mientras dure la fuerza de nuestro amor, puedo ser completamente humana para ti. Puedo existir en tu mundo tanto como tú existes en el mío. Se besaron bajo la luz de una luna que parecía haber suspendido su curso celestial para bendecir su encuentro. El beso supo a promesas cumplidas y esperanzas que finalmente encontraban su realización, a tiempo perdido que se recuperaba y destinos que por fin se alineaban correctamente. Diego sintió que todas las mujeres que había cortejado en su vida anterior en los salones capitalinos habían sido solo ensayos pobres e insatisfactorios para este momento perfecto, sombras pálidas de lo que el amor verdadero podía llegar a ser cuando encontraba su objeto correcto. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual sagrado de pasión y ternura que desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza. Esperanza aparecía religiosamente al caer el sol y permanecía completamente sólida hasta que el primer rayo de alba tocaba el horizonte. Durante esas horas preciosas robadas al destino y a la muerte, exploraban no solo sus cuerpos, sino también las geografías secretas de sus almas, descubriendo continentes emocionales que ninguno de los dos sabía que existían. Caminaban tomados de la mano por campos donde la lavanda silvestre crecía espontáneamente en círculos perfectos alrededor de sus pasos, como si la propia tierra quisiera celebrar su unión. Diego construía hogueras que ardían sin consumir madera, alimentadas por fuerzas que no comprendía, pero que aceptaba como parte del milagro de su amor. Esperanza cantaba canciones en lenguas ancestrales que predataban a los conquistadores, melodías que hacían que las estrellas pulsaran visiblemente al ritmo de su voz y que los animales nocturnos se acercaran sin miedo para escuchar. Hacían el amor sobre mantas que parecían tejidas de luz de luna condensada en un éxtasis que trascendía lo puramente físico para convertirse en comunión espiritual. Diego descubrió que la piel de Esperanza tenía sabores imposibles, miel silvestre que nunca había sido tocada por manos humanas, tormenta de verano que limpia el aire, rocío matutino sobre pétalos que se abren por primera vez. ¿Cómo es posible que te sienta tan real, tan completamente presente?, preguntaba mientras acariciaba su cabello que se derramaba como cascada de tinta negra sobre su pecho desnudo. El amor verdadero es la magia más poderosa que existe en cualquier mundo, respondía ella, trazando círculos sobre su corazón con dedos que dejaban rastros de luz tibia. Puede hacer que los muertos caminen entre los vivos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos, que el tiempo se detenga para permitir encuentros imposibles, que dos almas separadas por siglos y por la misma muerte vuelvan a encontrarse como si nunca hubieran estado apartadas. Pero cada amanecer llegaba inevitablemente como una pequeña muerte que se repetía día tras día. Diego observaba con desesperación creciente cómo Esperanza comenzaba a volverse translúcida con las primeras luces, como si fuera hecha de cristal extremadamente fino, que se desvanecía con los rayos del sol. Se aferraba a ella con la desesperación de quien sabe que está perdiendo lo más valioso que posee, tratando de retenerla con la fuerza pura de su voluntad y su amor. «No me dejes, no todavía», suplicaba cada mañana mientras sentía cómo ella se escurría entre sus brazos como agua bendita que no puede retenerse en manos mortales. «Nunca te dejo realmente, amor mío de mi alma», respondía con voz que se hacía cada vez más etérea,
Simplemente regreso al lugar donde esperan los que han amado sin medida y sin límites, donde las almas que se han entregado completamente aguardan su momento de redención. Pero cada noche vuelvo a ti, porque el amor verdadero es más fuerte que la muerte, más persistente que el tiempo, más poderoso que todas las maldiciones que los hombres puedan invocar. Diego comenzó a vivir exclusivamente para esas horas nocturnas de reunión. El día se convirtió en un largo y tedioso prólogo a la verdadera vida que comenzaba cuando el crepúsculo pintaba el cielo de colores imposibles. Dejó de comer con regularidad, perdió peso visiblemente, y sus ojos adquirieron la intensidad febril característica de los hombres poseídos por pasiones que exceden los límites de lo humanamente soportable. Fue entonces cuando Esperanza le reveló la verdad más cruel de todas, la que convertiría su amor en una carrera desesperada contra fuerzas que escapaban a su control. Estoy atrapada en este rancho, Diego, prisionera de la maldición que mi propia muerte desencadenó. No puedo alejarme más de 100 pasos del granero donde mi alma murió por primera vez, donde pronuncié las palabras que me condenaron a esta existencia entre mundos, hasta que el oro sagrado regrese a su lugar legítimo y se cumplan todos los rituales de perdón que fueron interrumpidos. Seguiré siendo prisionera de este amor imposible, condenada a amarte solo en las horas que la oscuridad nos concede. La confesión cayó sobre el corazón de Diego como plomo derretido. Comprendió en ese momento terrible que por mucho que se amaran, por intensa que fuera su pasión, por perfecta que fuera su comunión espiritual, Esperanza nunca podría ser completamente suya mientras la deuda ancestral siguiera sin saldarse completamente. Entonces encontraré ese oro maldito y lo devolveré a donde pertenece, juró con la vehemencia de quien acaba de descubrir su misión en la vida. Esperanza lo miró con una tristeza que parecía abarcar siglos de sufrimiento acumulado y siglos más de sufrimiento que aún estaba por venir. No es tan simple como eso, mi amor valiente. El oro solo puede ser devuelto por alguien que esté genuinamente dispuesto a pagar el precio completo por los pecados del pasado. Alguien cuyo amor sea tan puro que esté dispuesto a sacrificar todo por la redención de otros. Y ese precio terrible, podría ser tu propia vida. Pero ni la amenaza de muerte podía amilanar a un corazón que había conocido el amor verdadero y que había encontrado por fin su razón de existir. Victoria Salazar llegó al rancho una mañana de octubre, cuando las primeras brisas del otoño comenzaban a cambiar el color de las hojas, montada en un carruaje tan elegante que parecía robado de los cuentos de hadas que se contaban en los salones de la capital. Sus caballos negros resoplaban como dragones domesticados por la voluntad de una hechicera, y su vestido de terciopelo verde esmeralda ondulaba con cada movimiento como agua profunda que esconde corrientes peligrosas en sus profundidades. Era hermosa de la manera en que son hermosas las tempestades, peligrosa, fascinante e implacable, con esa clase de belleza que inspira tanto admiración como temor instintivo. Sus ojos verdes tenían la frialdad calculadora del jade, y su sonrisa prometía placeres que vendrían acompañados de precios que solo se revelarían cuando fuera demasiado tarde para negarse a pagarlos. Diego la había conocido en la capital, donde ella ejercía la abogacía con una eficiencia que rayaba en lo despiadado. Habían sido amantes durante una temporada que ahora le parecía pertenecer a la vida de otro hombre, a una época anterior cuando sus horizontes emocionales estaban limitados por convenciones sociales y ambiciones mundanas. Victoria representaba todo lo que había dejado atrás conscientemente, la ambición sin escrúpulos que confundía el poder con la felicidad, el pragmatismo que reducía el amor a una transacción comercial, la pasión calculada que nunca se confundía con entrega verdadera. Querido Diego,
ronroneó al bajar del carruaje con la gracia predatoria de una felina que ha identificado a su presa. Te he echado terriblemente de menos desde que desapareciste tan misteriosamente de la sociedad capitalina. Cuando supe que habías heredado tierras en esta comarca tan pintoresca, decidí que era el momento perfecto para una visita que podría beneficiarnos a ambos. Sus ojos recorrieron el rancho con la mirada tasadora de quien evalúa una inversión potencialmente lucrativa. Diego notó inmediatamente que no contemplaba la belleza melancólica del paisaje ni la nobleza arquitectónica de la casa señorial, sino que calculaba hectáreas, analizaba recursos potenciales, medía posibilidades de explotación comercial con la frialdad de una máquina. Victoria, qué sorpresa tan inesperada. No esperaba verte por estos rumbos tan alejados de la civilización que tanto amas. Los negocios me traen a la región, mintió con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos calculadores. Represento a una compañía minera que está muy interesada en explorar los recursos minerales de esta zona aparentemente virgen. Sería una lástima terrible que tierras tan prometedoras siguieran desperdiciándose en manos de propietarios demasiado sentimentales para aprovechar su verdadero potencial. La amenaza era sutil, pero clara como el cristal más transparente. Victoria había venido con la intención específica de comprar el rancho, y Diego conocía por experiencia amarga que cuando ella quería algo, pocas fuerzas en el mundo podían impedirle obtenerlo por los medios que fuera necesario emplear. Durante los días que siguieron a su llegada, Victoria desplegó metódicamente todo su arsenal de seducción y persuasión psicológica. Paseaba por el rancho luciendo vestidos que realzaban su figura voluptuosa de maneras que parecían casuales, pero que estaban calculadas al milímetro. Preparaba comidas refinadas que llenaban la casa de aromas que despertaban memorias de su vida anterior en la capital. Tocaba el piano de cola que había estado cubierto por sábanas durante décadas, llenando las noches con melodías que hablaban de sophistication y mundanidad. Pero Diego ya no era el mismo hombre. Su corazón pertenecía a Esperanza, y los encantos de Victoria ahora le parecían artificiales. Victoria descubrió a Esperanza siguiendo a Diego al granero. Desde la ventana rota, contempló la escena que la llenó de furia. Diego besando apasionadamente a la mujer más hermosa que hubiera visto, contrató a don Malvado para destruir su amor. La maldición se intensificó terriblemente. Esperanza comenzó a desvanecerse hasta durante las noches de luna llena. Las fuerzas oscuras convertían el rancho en campo de batalla. La noche final llegó con Diego cavando bajo la ceiba centenaria, buscando el oro sagrado mientras las balas silbaban. Esperanza se materializó para protegerlo, desviando proyectiles con gestos celestiales. Don Malvado invocó criaturas sombras, pero cuando la sangre de Diego tocó los lingotes ancestrales, estos se transformaron en luz purificadora. Victoria, contemplando el poder del amor verdadero, se arrepintió. Don Malvado se desintegró con un aullido. Diego y Esperanza volaron hacia la cueva sagrada, donde el espíritu de la princesa indígena los esperaba. «Habéis restaurado el equilibrio», declaró la princesa, mientras las esferas de oro se transformaban en luz pura que sanó toda la comarca. Al amanecer, Esperanza permanecía sólida bajo el sol. Se casaron, convirtiendo el rancho en santuario del amor. Su hija Soledad nació un año después, portando bendición en lugar de maldición. La esperanza perdida se había convertido en la esperanza encontrada, testimonio eterno de que el amor verdadero puede redimir cualquier pecado y transformar cualquier maldición en bendición. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.